Laura Daniela, vamos al Congreso. Sí, Julio, pues vamos al Congreso porque ayer avanzó el debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara, pero hubo una dura polémica en torno a un artículo en específico, el artículo 18, sobre las licencias laborales. Por eso, pues, saludamos hasta ahora al representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático. Bienvenido a la W. Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Y pues también nos conectamos con la representante Tamara Argote de la coalición de gobierno del Pacto Histórico. Bienvenida a la W. Sí. Mientras recuperamos la comunicación con la representante Tamara Argote, pues yo inicio con usted, representante Oscar Darío Pérez, sobre este artículo de las licencias laborales que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes. Pues hubo bastante polémica, de hecho, en torno pues a las garantías del debate y de algunas proposiciones para este artículo en específico. ¿Qué es lo que pasa con las licencias laborales y cómo quedan ahora con la reforma laboral? Bueno, las licencias laborales existen hoy, o sea, no es que estemos diciendo de que eso sea nuevo. Lo que son nuevos son ciertos procedimientos y ciertos agregados a licencias hacia el futuro, todas conducentes a un sobrecosto laboral para los empleadores. Pues obviamente que una licencia para votar, como existe, o licencias para ocupar cargos oficiales y para, digamos, los casos de grave calamidad doméstica, son comprensibles por enfermedad igualmente o por el fallecimiento de un ser querido. Pero es que a esto le han agregado una cantidad de condimentos impresionantes. Mire usted que la calamidad doméstica simplemente ya alcanza, por cualquier suceso familiar, alcanza para hasta el 3er grado de consanguinidad, 2º de afinidad o único civil. Es decir, hasta calamidad doméstica es que se enferme un primo. Pues yo creo que estos son unos excesos que, en vez de buscar una protección a la licencia de los trabajadores, se va desbordando. Igualmente, cuando se asiste a las citas médicas programadas o para asistir a las obligaciones escolares, es absolutamente general para cualquier actividad escolar, o el fallecimiento de algún trabajador permite que vayan a acompañarlo. Pues está muy bien la solidaridad, pero eso tiene que tener unos reglamentos. Y en la legislación de hoy existe que esas licencias deben estar en el reglamento de trabajo, consignadas allí, y sí. También dice que el trabajador tiene que comprobar los hechos para que la licencia tuviera razón de ser, y eso lo desaparecen simplemente porque el empleador va a tener que confiar en la buena fe del trabajador, y sí. Yo creo que eso pues así tampoco puede ser. Sí, mire, representante Tamara Argote, pues el representante Oscar Darío Pérez nos habla de excesos en este artículo, y de hecho hay un punto que ha sido bastante cuestionado, que es acerca de las licencias laborales en el caso de las mujeres para ciclos menstruales incapacitantes, y pues algunos representantes lo que denuncian es que esto haría menos competitivas a las mujeres en el mercado laboral. ¿Usted qué opina de este artículo que se aprobó y que ya ha generado bastante polémica? Bueno, un saludo para toda la W, la mesa de trabajo, y al representante, por supuesto, Oscar Darío, un abrazo grande. Bueno, yo considero que se dio un debate importante, se conversó, se dialogó sobre estos temas, y a mí me parece que el avance es importante. Logramos, a través del diálogo y la concertación, porque definitivamente ayer hubo un diálogo importante sobre diferentes artículos, y en este en particular pues se escucharon todos los argumentos sobre sí y sobre no, y creo que el hecho de describir y enumerar los casos y cambiar en ese orden y de esa manera el artículo sobre licencias como estaba en el Código Laboral, pues es importante porque yo creo que incluso las delimita, porque las describe y las enumera, y así no estaba antes. Yo creo que en el tema de la licencia por asuntos médicos, incluir esta situación y esta condición discapacitante que para muchas mujeres existe, y son ciclos menstruales, dismenorrea, endometriosis,
temas que son verdaderamente dolorosos y que exclusivamente las personas que menstruan son quienes pues las han padecido, pues creo que es muy importante que quede especificado, porque lo que no se lee y lo que no queda escrito a veces es como si no existiera. Es una manera de garantizar que pues digamos, derecho queda consignado en la ley, y de ninguna manera y en ningún caso pues tendría por qué pasarse por alto. Seguramente sí, ese es un debate que es muy difícil de dar, y es que las mujeres en el escenario laboral, que la sociedad tiene una deuda histórica porque sabemos cuáles son las diferencias y la discriminación que hay, no solamente frente a los salarios, a un mismo trabajo, hay menos salario, a unas condiciones, siempre las mujeres vienen teniendo pues condiciones más difíciles de vincularse, de formalizarse, de trabajar, y tienen dobles y triples jornadas de trabajo contando la jornada del cuidado en el hogar. Pues eso significa que sí tenemos que la ley tiene que generar condiciones para que se le garanticen los derechos. No solamente en este caso, tendremos que avanzar en que en los escenarios laborales se tengan en cuenta mujeres y hombres de igual manera. Es una pelea y una lucha social que se viene dando y en la que tenemos que seguir avanzando para que pues esto no sea una barrera. Sí. Representante Oscar Darío Pérez, frente a todo lo que se ha discutido hasta el momento, a su juicio, esta reforma laboral que se supone debería generar condiciones para que se disminuya la informalidad y los empleadores contraten más, con todas estas ampliaciones de licencias y demás, ¿cree usted que para un empresario se hace apetecible contratar más y aumentar sus nóminas? No, Juan Diego, es todo lo contrario. Mire usted sobre el elemento que acaba de decir la doctora Támara para contestar esa pregunta. Pues claro que los ciclos menstruales incapacitantes, las dismenorreas o los cuadros de tensión abdominal deben merecer una licencia, pero la diferencia está en que esto ya es solamente con la palabra de la persona que la sufre y ya no es necesario ninguna demostración de una fórmula médica o algo parecido. No, la reforma no va a generar empleo, va a generar desempleo. Coincide en Desarrollo, el Banco de la República, que están entre 300 y 600 mil desempleos más de los formales. Mire, sin empresas no hay empleo. Y en el año 2023, estudio de Confecámara, se liquidaron 233 mil empresas, que fueron muy superiores a las que se liquidaron en pandemia. En el año 2021 se liquidaron 195 mil. Esto quiere decir de que si no hay empresas no puede haber de ninguna manera generación de empleo, y esta reforma, con todas las cosas buenas que pueda tener, porque no todo es condenable, con todo eso, esta reforma le pega sustantivamente a la pequeña y a la microempresa y a la mediana empresa, generando sin lugar a dudas un desempleo y una imposibilidad para cerca de 14 millones de colombianos que están en la informalidad, en el rebusque, que algún día puedan aspirar a tener un empleo digno en Colombia. Sí, representante Argote, usted nos decía que obviamente eso es una deuda que se tiene sobre todo con las mujeres, y por supuesto yo soy mujer y estoy de acuerdo con que en estas discapacidades pues entren los ciclos menstruales que son muy fuertes, etcétera, pero ¿no le parece una irresponsabilidad y sobre todo que va en contra de las empresas que lo hagan simplemente con la palabra? Es que ahí se puede abusar. Si usted tiene una enfermedad o si usted tiene una de esas condiciones que usted menciona, pues lo mínimo es acreditarlo con un médico, o entonces cualquiera va a hacer lo que se le dé la gana. Bueno, yo en primer lugar quiero referirme al punto que tocaba el doctor Oscar Darío, y es sobre el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo lo que hace es garantizar, regular la formalidad del empleo y las garantías de los derechos tanto de los empleadores como de los empleados. Esta reforma, que reforma el Código Sustantivo, o sea que finalmente lo que va a generar es modificaciones al Código Sustantivo, no es una reforma que tenga que, por lógica, generar per se empleos.
Para eso son las políticas públicas, para eso incluso es la ley de financiamiento que sí genera condiciones para que las pequeñas y medianas empresas, para que las empresas tengan pues otras condiciones de tributación que les faciliten condiciones para generar empleo. Para eso son las políticas de reactivación económica, para eso son las nuevas políticas de empleos verdes, de transición energética y otras que generan en el turismo y en otros sectores condiciones para generar empleo, porque sí se requiere y se necesita, y por eso el gobierno está haciendo este diálogo con los empresarios para generar condiciones. El Código Sustantivo lo que garantiza son derechos, y por eso tenemos que avanzar en el reconocimiento formal de los derechos de grupos poblacionales que no han estado realmente definidos en la norma bajo las condiciones que son. Y pues en todo lo que tiene que ver con las mujeres, las normas y las leyes no han podido identificar cuáles son las condiciones reales con las que las mujeres aportan en la sociedad, y en este caso en el sector laboral. Entonces yo sí creo que la reforma, igual tampoco cuando se ampliaron las jornadas laborales, cuando se recortó el dominical, pues eso se suponía que era para generar empleo y no generó empleo. Entonces lo que requerimos es generar condiciones para que haya un crecimiento de la formalización, pero también de las garantías de derecho, y eso a su vez en las empresas van generando condiciones de productividad. Eso definitivamente, como se ha dicho en este debate, sí es un ciclo positivo que genera condiciones positivas a la economía nacional. Doña Támara Argote, yo le cambio el tema para algo que nos ha llamado mucho la atención y que naturalmente genera optimismo en tiempo de confusión. ¿Usted tiene claro cuál es la propuesta del Acuerdo Nacional del ministro Cristo, en donde se ha socializado esa propuesta con distintos sectores de la oposición, del empresariato, de la academia? Pero si yo le preguntara, doña Támara, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el beneficio de ese acuerdo nacional? ¿Usted qué me diría? Bueno, yo le diría que sí hay pues una intención muy importante de varios sectores políticos y por supuesto del gobierno de avanzar realmente en la implementación del acuerdo de paz, y para eso, si hablamos incluso solamente del primer punto, se deben implementar procesos de desarrollo Marce, territorial especialmente. Aló. Sí, doña Támara, le escucho. Aló, es que se va la señal. Entonces se deben implementar pues programas y proyectos específicamente en algunos territorios en los que esto pues ha estado con mucha dificultad implementada. Y yo considero que sobre esa base, sobre la implementación y el acuerdo nacional para desarrollar grandes programas, grandes proyectos, especialmente en los temas que trata el acuerdo, pues hay un gran avance de diálogo entre diferentes fuerzas políticas y demás. Yo creo, sin embargo, que sí nos hace falta ampliar el diálogo, ampliar la visión para que pues los procesos de paz tengan en cuenta no solamente lo que está pendiente y ese diálogo muy específico, sino también se tengan en cuenta ya procesos que se están haciendo de diálogo con otros grupos que están en este momento en conflicto, y tenemos que reconocer esos asuntos que yo creo que el ministro del Interior pues tiene que también avanzar sobre eso y no solamente quedarse en ese debate de acuerdo nacional sobre la base del acuerdo que ya está hecho. Tenemos que proyectarlo hacia la realidad que estamos en este momento viviendo. Es decir, que usted le ve como columna vertebral el perfeccionamiento de la paz total. Yo creo que debemos pensar en la paz total, pues partiendo de la base de la implementación de lo que ya se viene elaborando y desarrollando, y por supuesto no perder de vista que esto es un acuerdo de muchos actores, de las fuerzas políticas, y sobre esa base avanzar hacia la paz total. Nuestro proyecto es la paz total, y pues la paz total sobrepasa el acuerdo que ya se tiene que implementar, y por derecho los colombianos y colombianas tenemos
pues que vivir esta deuda que por tantos años se detuvo y que ahora se está pues avanzando en desarrollar. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que avanzar sobre la noción de paz total que este gobierno ha presentado, ha proyectado y ha trabajado desde pues su historia política. Doña Támara, ha sido usted muy amable. Aprovecho para desearle un muy buen martes y gracias por estar en la W. Despido al representante. Un abrazo. Al representante Pérez, Oscar Darío Pérez, con la misma pregunta. Yo miro los 5 puntos que propone de la mejor intención el señor ministro del Interior. 1, doctor Oscar Darío, seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política. 2, respeto a las reglas electorales y al calendario electoral. 3, transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto. 4, crecimiento económico con equidad, transformación de la economía. Y 5, compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. Representante, son muchísimas cosas, seguramente interconectadas, pero obviamente la pregunta es, ¿qué tan realistas las ve usted? Pues Julio, realmente me parecen unas propuestas bien intencionadas, pero como el papel puede con todo, yo veo definitivamente que ninguna de esas propuestas se va logrando. Yo creo que el mejor acuerdo nacional es la Constitución de Colombia, son el cumplimiento de las leyes. Pero esto aquí, desde el punto de vista de seguridad, está desbordado. Desde el punto de vista económico, vamos mal. Tenemos 9 mesas de diálogo y lo que se percibe es que los grupos guerrilleros y paramilitares, el Clan del Golfo, todos los días avanzan en el control territorial. Hemos pasado a tener casi la mitad de Colombia en manos de esos grupos violentos y el ministro hablándonos de los mismos hechos que nos hablaba cuando el proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos. Es que él es casi que lo mismo, crecimiento con equidad, diálogo con las organizaciones criminales. Mire que en estos momentos ni siquiera tenemos una ley de sometimiento, porque esa palabra sometimiento al gobierno no le gusta. Al gobierno le gustan no los gestores de paz, traer a los criminales, ensalzarlos, mostrarlos a la opinión pública como un modelo. Yo no le quiero apostar a que al país le vaya mal, pero supongo yo, estoy advirtiendo que estos son nuevas cortinas de humo para irnos llevando a unas situaciones no deseadas. Yo creo que aquí tiene que primar. El diálogo nunca será rechazable, pero tiene que primar una autoridad que realmente defienda al pueblo colombiano de todas las formas de criminalidad. Crecer con equidad, pues ¿quién se va a oponer a eso? Lo que pasa es que no estamos creciendo, estamos con unos crecimientos económicos absolutamente incipientes. La economía no está nutrida sino del gasto público, las exportaciones en caída libre, la inversión extranjera ni se diga, es la más baja en los últimos 20 años. O sea que bien la teoría, mal la práctica, mal los hechos. Representante Oscar Darío Pérez, gracias por atendernos y le deseo un buen martes. Esta es la W.